Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, vemos pocos conectados. Vemos 3 compañeros conectados. Van a ir conectando a los demás. Me tardé un poco, que perdí mis audífonos, creo que los dejé en el trabajo. Entonces estoy con la computadora. Si a un caso no me escuchan bien, pues solamente me avisan. Incluso puede que escuchen un poco más de la bulla de aquí enfrente donde vivo. Entonces, cualquier cosa solo me avisan. Vamos a empezar. Creo que sí, habíamos terminado la parte teórica. Vamos a comenzar con la parte práctica, que es desarrollar un ejercicio completo del circuito de refrigeración. Hoy quizás sea algo corto. Tenemos 3 días para desarrollarlo. La otra semana es examen. Estoy mostrando ahí. Sí, estoy proyectando. Estoy mostrando ahí un ejercicio que está en el PDF de la presentación. Habla sobre un circuito de refrigeración. Lo vamos a leer, pero quiero hacer, antes de empezar a desarrollarlo, un repaso sobre el circuito de refrigeración en el gráfico y dónde está el punto de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Bien, este ejercicio menciona que después de calcular la carga térmica de un recinto, posible que este sea un ejercicio para aire acondicionado, o puede ser que sea un ejercicio para un cuarto frío. Entonces, digamos que alguien ya calculó esa carga, es decir, que ya se sabe cuál es el efecto de refrigeración. Se obtiene que ese efecto de refrigeración o capacidad de refrigeración debe ser de 10 toneladas, que es una forma de medir lo que es la capacidad de enfriamiento. Para un recinto el cual se debe diseñar el circuito de refrigeración, el refrigerante a utilizar es 410A, con presiones de baja y alta de 120.03 PSI. Esto es absoluto. Esta es la presión de baja y la alta de 461.18 PSI. El circuito trabajará con 10 grados de sobrecalentamiento, 5 grados de subenfriamiento. El compresor tiene un consumo de 10 kilowatts de potencia. Y con estos datos, encontrar el efecto de refrigeración, el flujo másico de refrigerante necesario, el calor de compresión, el calor de rechazo, qué porcentaje de refrigerante se evapora de forma espontánea en el dispositivo de expansión, el coeficiente de desempeño CDR, la eficiencia en ER, que es otra forma de medir la eficiencia, pero al final es la misma ecuación, solo que depende en qué unidades estamos calculando las energías. Y por último, y este es el que me quiero detener un poco antes de empezar a desarrollarlo, dibujar el diagrama en el circuito, perdón, dibujar el diagrama del circuito en el gráfico pH, presión, entalpía, mostrando las presiones y entalpías de cada estado. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Pero antes quiero hacer un repaso de esta imagen que está aquí. Porque de eso trata el último inciso y también en examen va a venir dibujar lo que es el circuito de refrigeración. Entonces voy a salirme de la presentación y bueno, ya lo tengo abierto, pero abrí uno de los PDFs que les compartimos en la plataforma, que son los gráficos, y agarré uno al azar. Ahorita agarré el R123. En nuestro ejercicio es 410A, pero voy a agarrar el 123. El problema es que este está protegido y el gráfico está girado. No lo puedo girar porque está protegido. Entonces abrí el 123 solo para que lo viéramos. Bien. El último inciso me dice dibujar el circuito en el diagrama pH, es decir, en este diagrama de presión versus entalpía. Y a lo que me refiero es algo que mirábamos en termodinámica. Voy a activar aquí las herramientas de dibujo en PDF, aunque son un poco lentas de manejar. Lo que yo me refiero es que dibujemos los procesos en este circuito. Y voy a tomar este dibujo, digamos,
Así al azar voy a tomar que este es el proceso del evaporador. El evaporador pues es presión de baja. Y continúo un poco más. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Un poquito más aquí. Ya voy a ver para qué esa línea. No sé si lo logran ver bien. Pero este va a ser el proceso del evaporador. Voy a colocar algo de texto por ahí. Voy a poner que este es el punto A, que sería a la entrada del evaporador. Este sería el punto B, que sería a la salida del evaporador. El evaporador gana calor, comienza en una zona ya de mezcla, empieza a ganar calor y se mueve hacia la derecha hasta que se convierte en vapor saturado. Pero luego gana un poquito más de calor a presión constante hasta que llega a vapor sobrecalentado por el sobrecalentamiento que nos dice el ejercicio. Una vez que llegó a este punto, pasa al compresor y en el compresor, bueno, gana presión. Digamos, sigue este proceso aproximadamente donde terminó el sobrecalentamiento. Eso pensando en que tenemos un proceso isentrópico o no, un proceso donde no hay pérdidas en las tuberías. Entonces, inmediatamente donde sale del evaporador, vamos a considerar que ahí entra al compresor. Digamos que ese va a ser el punto C. Ahí es donde ya comprimió el gas, el compresor, y lo entrega al condensador. Y el condensador, voy a dibujar la primera afuera para que me deje. En el condensador primero se va a enfriar para pasarlo de esta zona de sobrecalentado a esta zona de vapor saturado. Luego va a cambiar de estado hasta este punto. Y va a continuar un poquito más afuera. ¿Y esto a qué se refería? Se refería al proceso de subenfriamiento. Llega a este punto. Y este sería a la salida del condensador. Sería el punto D. Este punto de acá. Ponerlo en mayúscula. Y de acá entra al dispositivo de expansión, pero ya sabemos que el dispositivo de expansión es una caída drástica de presión y se da entalpía constante. Entonces ahí tenemos todo lo que es el circuito. Bien, eso es el circuito. Podemos ver, voy a colocar que el de abajo es el proceso del evaporador. Este es el proceso del compresor. Este es el del condensador. Y este es el dispositivo de expansión. Voy a colocarlo solo como expansión. Bien, ¿a dónde tengo yo el subenfriamiento o el sobrecalentamiento primero? El sobrecalentamiento lo tenemos en este punto. Esta pequeña línea que está ahí es el sobrecalentamiento. ¿Y qué significa el sobrecalentamiento? Yo debería de salir a esta temperatura en el evaporador, que siguiendo estas líneas sería una temperatura de 40 grados Fahrenheit aproximadamente. Ahí debería de salir si yo me encontrase una presión de saturación, una temperatura de saturación. Pero cuando ya mido en campo, resulta que no mide 40, sino que mide en este punto, estaría midiendo, bueno, aquí está algo exagerado, pero no es esa cantidad. Estaría a 100 grados Fahrenheit. No es ese valor, solamente pues aquí yo lo exageré para poderlo ver bien. Ya lo que yo mido aquí realmente es la temperatura real de salida. Pero cualquier temperatura mayor que la saturación me convierte en el refrigerante en vapor sobrecalentado.
¿Cuánto sobrecalentado? Pues va a depender la diferencia entre esta temperatura real de salida y la temperatura de saturación. Entonces ahí tengo el sobrecalentamiento. Y el subenfriamiento, que también está algo exagerado, pero lo hice más para mostrar el proceso, se encuentra en este punto. Aquí se encuentra el subenfriamiento. ¿Cómo lo podríamos calcular? Pues, ¿cuál debería ser la temperatura de salida? Su temperatura de saturación, que sería 200 grados Fahrenheit. Pero cuando ya mido realmente, tiene una temperatura menor, porque sale más o menos por este punto, que también está exagerado. Aquí marcaría aproximadamente 140. Si fuese el caso, fuese un subenfriamiento de 60 grados, es decir, 200 menos 140. Obviamente, pues no son esos los rangos. Los rangos en subenfriamiento y sobrecalentamiento debe ser entre 5 y 10 grados Fahrenheit. Decir que aquí realmente, en lugar de salir 200 grados, deberían dar alrededor de 190. Y aquí en lugar de salir a 40, deberían dar alrededor de 45 a 50. Esos deberían ser los valores estimados. Bien, entonces, ¿qué más podríamos tener? Aquí en el punto A, hacia abajo, yo encontraría lo que es la entalpía del punto A, aproximadamente 40 BTU por libra. En este punto, tendría yo la entalpía de vapor saturado, pero no salimos con vapor saturado, sino que en este punto es sobrecalentado. Y siguiendo la línea, tendríamos alrededor de 102, 103 BTU por libra a la entrada del compresor, y a la salida hacia abajo aproximadamente 125, 130 por ahí. Y a la salida del condensador sería exactamente la misma que la entrada del evaporador, alrededor de 40. Esto porque aquí se mantiene constante. Bien, entonces esto sería lo que nosotros tendríamos que hacer en el inciso de marcar el proceso de refrigeración en el gráfico pH. Tendríamos que dibujar el circuito como las líneas rojas, marcar el punto de entrada y salida a cada dispositivo del circuito de refrigeración, es decir, el evaporador, compresor, condensador y expansión, marcar el sobrecalentamiento y de cuánto es, el subenfriamiento y de cuánto es, y podemos marcar la entalpía en cada punto. Entonces eso sería el inciso, el último inciso, y que también podría ser un inciso para el examen. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Para calcular las entalpías, desde el punto, ¿son líneas verticales o en el caso del compresor hay que seguir la línea curva? No, Ligeramente curva. las líneas, digamos, este es pH. Aquí tenemos presión. La presión es una línea horizontal. Una línea horizontal. Luego tenemos también temperatura, que antes de entrar a la campana es una vertical hacia abajo. Adentro de la campana es horizontal. Y cuando sale es esta línea que no es completamente vertical, sino que lleva algo de curva. Y la entalpía, no sé si se logra ver bien, pero es una línea punteada, algo clara. Vamos a ver si se mira. Es esta línea punteada. Esa es la entalpía, esa es completamente vertical. Entonces, en el compresor, por ejemplo, yo tendría aquí una entalpía directamente vertical hacia abajo y una entalpía de salida directamente vertical hacia abajo. Entonces, así son las líneas de las propiedades. Ok, gracias. Bien, bien, entonces esta es la primera parte que quería que viéramos. Ahora quiero pasar a lo que es la tabla, que vamos a hacer algo similar. Aquí encontramos la entalpía mediante gráfico, solamente que yo abrí el gráfico 123. El ejercicio trata del refrigerante 410A, que es este de acá. Es este que tenemos acá. Entonces, este gráfico, el ejercicio de examen puede ser que sea 410A o puede ser que sea 123, que quizás las más comunes. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con el gráfico, pero algo similar con el subenfriamiento. Ahorita el sobrecalentamiento lo calculamos viendo qué temperatura tiene aquí y qué temperatura tendría en este punto.
Y sacamos ahí pues un diferencial algo exagerado porque dibujé al azar el gráfico de 100 menos 40, 60 grados de sobrecalentamiento. Realmente deberían dar en unos 10 grados. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo quiero sacar mediante tablas? Entonces, vamos a buscar, regresemos al ejercicio para que ya ahora sí vayamos viéndolos con datos de ejercicio. Voy a ampliar un poco porque creo que esto se mira más pequeño en la presentación. Veamos, el ejercicio nos dice, bueno, ese referente 410A, tiene una presión de baja de 120.03 y 461.18. Esta parte se me olvidó. Esta parte de aquí y aquí es la presión de baja y esta parte de aquí es la presión de alta. Similar a como lo vimos en la presentación. Entonces, cuando me dicen 120, en el caso del 410, sería para todo este proceso de acá. Y cuando me dicen 461, sería para todo este proceso de acá arriba. Y la diferencia entre ellos sería lo que eleva la presión o lo que disminuye la expansión. Bien, entonces podemos hacer algo similar a nivel de tablas. No quiero ubicarme en las tablas de saturado. Estas tablas son similares a las que vimos en termodinámica. Podemos ubicarnos en una temperatura de saturación o buscamos la presión. Digamos, me dicen 120.03. Voy a buscar 120.03 en la tabla. Bueno, aquí estamos bien abajo. Tenemos que subir bastante. 120.03, aquí está. Esa debería de ser, bueno, mejor dicho, esa es la presión de saturación y su temperatura de salida debería ser 34 grados Fahrenheit. Pero me dice el ejercicio, bueno, realmente no me da qué temperatura sale, solo me dice que tiene 10 grados de sobrecalentamiento. Quiere decir que en lugar de salir, en lugar de salir a 34, se sobrecalienta a 10 grados. Y en lugar de salir 34 sería 34 más 10. Eso me da una temperatura de 44 grados Fahrenheit. Y este valor de aquí sería el sobrecalentamiento. Vamos a ver si cabe aquí. Bueno, ahí se montó un poco ahí. Esto sería el sobrecalentamiento. Y mi entalpía de salida no va a ser la que tendría si saliese como vapor saturado, sino que sería la que tendría una vez que ya se sobrecalentó. Debería salir a 34 más 10 grados de sobrecalentamiento, 44. Bien. Hasta aquí solamente para saber sobrecalentamiento, pero no voy a sacar mi entalpía de esta tabla. ¿Por qué? Porque esta tabla solo es para saturado. Si yo, digamos, estoy practicando y digo yo, ahora voy a encontrar la entalpía y me voy con 44 grados y busco la entalpía de vapor. Esto sería incorrecto porque yo estaría diciendo que sale a 44 como vapor saturado, pero no es así. Y mi entalpía sería 121.8, pero no es lo correcto. Sí, 121.8. No es lo correcto, porque aquí yo solo estoy sabiendo que sale 44 grados sobrecalentado, pero no estoy en este punto, estoy en este punto. Y las tablas que yo mostré solo es para los datos adentro de esta campana. Una vez que yo me salgo por el sobrecalentamiento, ya no aplica esa tabla. Y me tengo que ir a una tabla que están más adelante, que ya son las de vapor sobrecalentado. También adelante. Veamos esta tabla. Ya es un poco diferente. Pero estas sí ya son para vapor sobrecalentado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la presión a la cual está saliendo. Sigue siendo 120 PSI, entonces tenemos que buscar una tabla que me dé 120 PSI de sobrecalentado. Aquí apenas vamos por 19, 27,
Son 25, 120. Es el más cercano, 120.03. Por esas 3 décimas no vamos a tener que interpolar. Voy a ampliar un poco. Bien, ya ubicamos la tabla de sobrecalentado. ¿A qué temperatura sale como sobrecalentado? Sale a 44. Digamos que sale a mitad de camino casi, entre 40 y 50. ¿Cuál sería nuestra entalpía? Entalpía es la H, nada más que aquí aparece con letra mayúscula. Tendríamos que buscar el valor a 120 y sería intermedio entre este punto. Ahí sí tendríamos que interpolar entre estos dos valores a 120 PSI. Y así es como encontraríamos con tabla esta entalpía de acá. Tal vez con tabla sea más preciso, un poco más de exactitud en los valores, porque con gráfico tendríamos que hacerlo un poco al tanteo, con una regla, dibujar, al menos que caigamos en una línea, exactamente en una línea de referencia, como en el caso de la entalpía en el punto A. Pero aquí, como en el sobrecalentado, tendremos que tener un poco de aproximación. Bien, entonces así encontramos el valor de la entalpía del vapor sobrecalentado, que es el vapor que sale del evaporador, pero con un sobrecalentamiento, en este caso de 10 grados Fahrenheit. Bien, y esa sería la entalpía de entrada al compresor. Normalmente, yo para encontrar el calor de compresión necesitaría conocer la entalpía de salida, pero normalmente es un valor que no se conoce. Entonces, pero sí puedo conocer cuánto es la potencia que consume el compresor. Y ya vimos una relación por ahí, que esa potencia que consume el compresor, considerando por ahorita que el compresor es 100% eficiente, esa potencia que consume el compresor lo va a convertir en trabajo de compresión. Y el trabajo de compresión al final se va a convertir en calor de compresión. Y el calor de compresión, entonces sí lo puedo conocer. Y como conozco la entalpía de entrada, yo puedo despejar para la entalpía de salida del compresor. Y así ya podemos ubicar el valor de esta entalpía, porque me va a servir para el calor de rechazo. Entonces, ese procedimiento lo vamos a ver con el ejercicio. Luego, ¿cómo nosotros encontraríamos el subenfriamiento? Regresemos a nuestro ejercicio. Ahí estamos en la zona de alta, 461.18 PSI. Imaginemos primero que debería ser líquido saturado lo que sale de ahí. Entonces vámonos a las tablas de saturado primero. Vamos a buscar 400. Lo que me pasé. Son 461.18. 461.18. Me pasé bastante. Yo creo que dejé los valores cerrados para que fuese más fácil el desarrollo. Aquí tenemos 461.18. Debería de salir a 125 grados Fahrenheit. Pero me dice el ejercicio que se subenfría 5 grados. Es decir, que sale más frío 5 grados que la temperatura que debería de tener. Por lo tanto, debería ser 125 menos 5. Debería de salir a 120 grados Fahrenheit. Y este sería el subenfriamiento. Estos 5 grados sería el subenfriamiento. Ahora bien, volviendo al gráfico, yo ya no estaría en este punto donde vapor saturado, sino que estaría en este punto de acá. Y aquí es la zona de líquido comprimido. Yo debería acudir a una tabla de líquido comprimido porque ya se sale de la zona de saturación, pero no existe una tabla para líquido comprimido. Entonces aprendimos en termodinámica que una aproximación muy cercana es tomar
la entalpía del líquido saturado a la temperatura a la cual está saliendo. Es decir, que aquí sí podemos aplicar. Vamos a ver cuál es la columna de líquido saturado aquí. Este de aquí. Podríamos tomar este valor como una aproximación. 61.7 BTU por libra masa de refrigerante. Y así pues ya obtendríamos las entalpías. Ahí tendríamos todas las entalpías. Y esta entalpía es la que yo tendría en este punto de acá. Y sería también la entalpía en este punto de acá, porque como hemos estudiado, el dispositivo de expansión es un proceso a entalpía constante. Ahí tendríamos las 4 entalpías y así lo vamos a hacer en el ejercicio mañana. Sí, mañana porque ya son las 8:43. Por último, ¿qué otro inciso me dice? Con esos valores de entalpía podemos encontrar el efecto de refrigeración, podemos encontrar el flujo másico porque tenemos el efecto de refrigeración y la capacidad de refrigeración. Podemos despejar para el flujo másico, podemos encontrar el calor de compresión partiendo del consumo del compresor, como mencionamos. Podemos encontrar el calor de rechazo porque ya tendríamos estas 2 entalpías. Nos haría falta el porcentaje de refrigerante que se evapora. Entonces, aquí sí voy a acudir al gráfico. El porcentaje de refrigerante que se evapora. Aquí, antes de entrar al dispositivo de expansión, es completamente líquido, subenfriado, completamente líquido. Pero cuando pasa por la válvula, hay una caída drástica de presión que hace que esta sustancia caiga de la zona de líquido comprimido a una zona de mezcla, donde ya hay un porcentaje de masa que se convirtió en vapor. Pero como es un paso tan rápido, es un vapor espontáneo, como un vapor flash. Es un vapor que se convirtió, mejor dicho, un porcentaje de masa que se convirtió en vapor de forma espontánea. Entonces, el porcentaje de masa no sería más que la calidad, o sea, el valor de X que aprendimos en termodinámica, que sería igual a esta entalpía menos esta entalpía entre esta entalpía menos esta entalpía. Entonces, ese inciso no es más que la calidad. Luego, con este rendimiento, pues el efecto de refrigeración sobre el calor de compresión. La eficiencia en ER es lo mismo, la misma ecuación, solamente que esta lo voy a medir en BTU por minuto, BTU hora, perdón, y este lo voy a medir en watts. Y en watts, pues ya aquí lo tenemos por acá arriba. Y por último, el dibujo del diagrama, que sería lo que vimos en este PDF. Bien, entonces, ya para no mezclar, digamos, ya vamos a pasar a la parte de aplicar las ecuaciones, que son, bueno, aquí un desglose de los datos que contamos. Antes de pasar a aplicar estas ecuaciones, pues conceptualicemos lo que vimos ahorita y así pues va a ser más fácil desarrollar el ejercicio con estos conceptos sobre calentamiento, subenfriamiento, el porcentaje de masa a la entrada del evaporador, el proceso del condensador, calor de rechazo, proceso del evaporador, efecto de refrigeración, proceso del compresor, calor de compresión y proceso de expansión. Aquí no hay transferencia de calor. Es a entalpía constante. Presión de alta, presión de baja. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos los conceptos que vamos a ocupar para mañana. Creo que les debo, si no mal no recuerdo, les debo el último video. Vamos a subirlo mañana en la mañana o más tarde y junto con este video. Bien, nos quedamos por aquí. ¿Hay alguna consulta? Si no, continuamos mañana. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos mañana siempre 8:10.